Bueno, chicos, los compartiré nuevamente la pantalla. Ahora sí. Entonces, teníamos un ejemplo, ¿no? Donde nos dice, teniendo una función polinómica de la forma a sub 0 más a1 de x más a2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo más. Entonces, esta función, les decía, esta función constituye también un espacio vectorial. Para afirmar esta situación, lo que tenemos que realizar es que cumpla todos los axiomas de acá arriba, las 10. Entonces yo me voy a copiar, por ejemplo, la tablita y vamos a probar si cumple. ¿Sí? Por ejemplo, esta no ha copiado. Axiomas. Bien. Si bien una función podemos anotarlo como p de x, esta función polinómica simplemente la podemos denominar p. Así. Entonces, vamos a suponer que esta es la función polinómica p. Además, pueden existir otras funciones polinómicas denominadas q, ¿no es cierto? P o q, donde ambos pertenecen al espacio vectorial. Entonces le voy a poner nomás con p de x y aquí lo voy a colocar con q de x. Con decir de x estamos afirmando que son polinomios. Una más necesitamos, o sea, pqr, r de x. Son funciones polinómicas. Y vamos a colocar los escalares. Los escalares se van a mantener con k y h. Son escalares. Esto lo vamos a poner acá arriba. Sean los polinomios. Así. P, Q, R y K, H escalares. Bien. Tenemos que hacer cumplir, les decía, los 10 axiomas. Comenzaremos con los axiomas de suma. Entonces, si tenemos acá suma de vectores, pues también podemos sumar polinomios, ¿verdad? Voy a colocar P de X más Q de X. Y obviamente van a pertenecer también al espacio vectorial B. Hasta ahí no hay problema. El siguiente. La suma de polinomios. No olviden que al sumar polinomios hay que sumar términos semejantes y todo eso hay que considerar. Entonces, P de X más Q de X es lo mismo que Q de X. Y te voy a borrar lo restante. Más P de X. Entonces aquí también la suma es conmutativa. ¿Qué más? ¿Será asociativa? Yo creo que sí. Anotaremos aquí. P de X más Q de X. Todo más R de X. Esta misma suma de polinomios se la puede hacer primero el polinomio P de X y entre paréntesis sumar Q de X y R de X. Entonces, aquí puedo decir que sí cumple la propiedad asociativa. No hay problema, ¿verdad? Seguiremos. Podemos sumar un polinomio P de X, perdón, así era, con 0.
o 0 sumar al polinomio p de x. Entonces aquí está cumpliendo la propiedad de la existencia de un neutro aditivo. Ahí. Luego, podemos sumar también un polinomio p de x con su opuesto, menos p de x. Más p de x. Todo igual a 0, ¿no es cierto? Esta es la existencia del polinomio opuesto, si quieren verlo así. Bien. Hasta aquí los 5 axiomas cumplen. Vámonos al lado derecho. K por U, dice. Entonces yo puedo multiplicar K por el polinomio P de X. Y no olviden que si es un polinomio y K una constante, pues podemos multiplicar esa constante a cada uno de los elementos del polinomio, no hay problema. Por lo tanto, también pertenece al espacio vectorial. ¿Qué más? Podemos multiplicar un escalar a la suma de dos polinomios, P y Q. Así. Y al mismo tiempo podemos distribuir ese escalar para cada uno de los polinomios, ¿verdad? Entonces aquí también decimos que cumple la propiedad distributiva en el producto por un escalar. Es distributiva. Lo voy a borrar esa parte. Acá. Suma de escalares multiplicada por, en este caso vendría a ser un polinomio, p de x. Entonces, esa suma de escalares la podemos distribuir cada una con el polinomio, así, p de x. Y también cumple la propiedad distributiva de la suma de escalares. Ahí está. ¿Qué más? Asociativa de escalares. K por h multiplicada por el polinomio p de x. Podemos asociar primero los escalares en el lado izquierdo o también podemos asociar uno de los escalares con el polinomio y al final multiplicar el otro escalar. Entonces, no hay problema si hacemos esa operación, por lo tanto cumple la propiedad asociativa para escalares, para el producto de escalares. ¿Qué más? Hay un neutro multiplicativo para el polinomio. En este caso sigue siendo el 1. Neutro multiplicativo para el polinomio. Existencia del neutro. Así. Entonces verificamos que efectivamente todos los axiomas se cumplen también para funciones. Por lo tanto, si los ejercicios que se les presente y les pida verificar si pertenece al espacio vectorial, lo único que tenemos que hacer es hacer cumplir los axiomas. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, a ver, pondremos esto. Solamente vamos a analizar, no vamos a ir haciendo cumplir cada uno de los axiomas. El conjunto de los números reales, no, racionales. Comenzamos con reales, vamos con racionales. Los números racionales. Entre paréntesis voy a colocar esta B necesito. Espacio vectorial B es igual a los racionales. Ustedes saben que dentro de los conjuntos de números, a los racionales se las identifica mediante la letra mayúscula Q. Entonces,
Por eso lo estamos poniendo aquí, donde B es igual a Q. B representa el espacio vectorial, Q representa los números racionales. Con la operación de suma y producto, operación de ahora sí, con la operación de suma y producto por un escalar. Como hemos mencionado que le íbamos a llamar, entre paréntesis le íbamos a poner espacio vectorial B, operación suma y operación producto. Si no anoto si no anotar esta parte de donde dice la operación de suma y producto por un escalar y directamente el símbolo también es válido, porque ese símbolo entre paréntesis, les decía, representa espacio vectorial, operación, suma y producto por un escalar. O sea, es como una abreviación, digamos, de espacios vectoriales. ¿Qué más? Donde vamos a poner el escalar K pertenece a los reales. Colocaremos así. Pertenece a los números reales. ¿Ok? Entonces, para que se entienda mejor, si estamos definiendo cómo va a ser nuestro espacio vectorial, que estamos mencionando que va a pertenecer a todos los números racionales, entonces cada operación de los axiomas también debería de pertenecer al espacio vectorial que representan los números racionales. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, la suma va a cumplir, ¿no es cierto? Al sumar dos números racionales, me va a dar otro número racional. La conmutativa, no hay problema. Podemos conmutar dos valores, dos números racionales y al final me va a dar el mismo resultado en la suma, ¿verdad? Asociativa, tampoco hay problema porque puedo sumar dos números racionales y con el tercero, así también voy a tener el resultado al sumar el primero con los otros dos. Entonces, tampoco tengo dificultad en ello, ¿verdad? La cuarta. En la cuarta puedo sumar el número racional por un número cero, existencia del neutro en la adición, ¿verdad? O cero sumar con el número racional. Entonces, ahí me va a dar el mismo número racional. También cumple. La quinta, existencia de un polinomio opuesto. En este caso, existencia de un número racional opuesto. Por lo tanto, puedo sumar el número racional con su opuesto o el opuesto con el número racional y me va a dar 0. Entonces, hasta aquí todavía sigue cumpliendo, ¿verdad? En el siguiente conjunto, bueno, en los otros axiomas, no conjunto. Acá. La constante K multiplicada por el número racional, aquí hay que analizar muy bien. Por ejemplo, me está diciendo en el axioma número 6, ¿dónde está? Que podemos multiplicar K por el número racional, Q. Y que esta tendría que pertenecer a los números reales. Pero si se fijan, a ver, ¿dónde está mi símbolo de pertenece? Aquí está. Si observamos detalladamente el enunciado, ¿qué nos dice? Nos dice que K pertenece a los números reales. Y los números reales contempla a todos los números, desde los números naturales, racionales, irracionales y, bueno, todos esos números, ¿verdad? ¿Qué va a suceder si, por ejemplo, le pondremos aquí como ejemplo, K sea, por ejemplo, raíz de 2? Ese número ya no es racional, por si acaso.
Es un número irracional. ¿Cómo se definen los números racionales e irracionales? Los racionales son aquellos valores donde se conocen o se pueden conocer directamente los decimales. O sea, los decimales son contables. Me refiero a que, por ejemplo, un medio es un número racional porque es 0,5, es conocido su decimal. Otro número, por ejemplo, un quinto es un número racional porque es 0,2. Pero un ejemplo de número irracional sería el número pi, por ejemplo, porque este es punto 1416 y tiene infinitos decimales, ¿verdad? Que no podemos llegar siquiera a notarlo. Otro número, el número de Euler, por ejemplo, es también un número irracional que se presenta en 2.7180 y algo, creo que es, con varios decimales. Y dentro de los números irracionales está también la raíz cuadrada de 2, está la raíz cuadrada de 3 y así. Varios números que no se las puedes representar de forma fraccionaria. A eso nos referimos. Entonces, aquí K nos está diciendo que pertenece a los números reales. Y los números reales contempla a los números irracionales, racionales, enteros, naturales, todos los números. Por lo tanto, este axioma no se cumpliría, ¿no es cierto? Se van a cumplir todos los axiomas menos este, producto de el escalar K por el número racional. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, decíamos si K es igual a raíz de 2, entonces tendríamos raíz de 2 por Q. ¿Por qué no cumple? Porque al multiplicar este raíz de 2 a un número racional, digamos el número racional es un medio, ¿verdad? Lo pondremos más separado. Quiero que comprendan esta parte. El resultado aquí ya no va a ser un número racional, va a ser raíz de 2 sobre 2. Y si anotan en su calculadora, seguramente les va a aparecer con varios decimales. Por eso decimos que este axioma no va a cumplir. Entonces, el axioma no cumple. Todo estaba cumpliendo hasta acá, ¿verdad? Por lo tanto, decimos los números racionales, considerando el escalar perteneciente, así pondremos, perteneciente a los reales, no pertenece al espacio vectorial. Ya no sé dónde se perdió lo que estaba escribiendo. El axioma no cumple, por lo tanto, los números racionales considerando el escalar perteneciente a los... Aquí está. A los reales aquí hemos dicho no pertenece al espacio vectorial. Entonces, aquí no estaría cumpliendo, ¿verdad? Vamos a poner espacio también acá. Ahora sí. El espacio vectorial B. ¿Sí? Entonces, pueden haber situaciones de esta forma, donde el cierto conjunto de valores no corresponda o no cumpla con las opciones, ¿no? Ejemplo número 3, 2, digamos, porque las funciones será 1. ¿Ok? Así es. Dentro de todo este espacio vectorial existen
el conjunto de los subespacios vectoriales. Entonces, eso lo vamos a graficar como conjuntos, ¿ok? Si bien tenemos el conjunto del espacio vectorial, imagínense como si fuera el conjunto universo. Este es mi espacio vectorial. Y dentro de ella tengo pequeños conjuntos de varios vectores. Por aquí puede haber una, por acá puede haber otra. Uy, lo haremos con conjuntos, así, ¿verdad? Pueden haber otras acá adentro, así, pequeños conjuntos. Con distinta estructura, digamos. Puede ser tal vez conjuntos que sean funciones polinómicas, pueden ser conjuntos que sean solamente vectores, o pueden ser conjuntos que sean matrices también, ¿no es cierto? Entonces, el subespacio vectorial puede también estar representada por estos vectores. Entonces, yo, por ejemplo, puedo agarrar aquí y decir que todo lo que está encuadrado es un subespacio vectorial. ¿Y por qué decimos subespacio? Porque está dentro del espacio vectorial B. Entonces, a esto le podemos llamar subespacio vectorial. ¿Ok? Aquí es mucho más sencillo, porque cuando es subespacio vectorial, solamente tiene que cumplir dos de los axiomas que hemos mencionado anteriormente. De las 10 que hemos mencionado, solamente deben cumplir dos. Por ejemplo, aquí tengo, me copiaré toda esta parte, de la primera parte, de acá. Entonces, le vamos a poner acá subespacio vectorial. Haremos más espacio aquí. Subespacio vectorial. Entonces, sabemos que para que sea un espacio vectorial, tiene que cumplir los 10 axiomas, ¿verdad? Axiomas de suma. Bien. Pero para que sea subespacio, lo voy a remarcar con rosado, con celeste mejor. Para que sea un subespacio vectorial, solamente debe cumplir la primera de los axiomas de suma y la primera también de los axiomas de producto por un escalar. Nada más. Entonces, eso significa que todo lo demás desaparece. ¿Sí? Nuevamente recalco. Para que sea un subespacio vectorial, debe cumplir la suma de vectores que pertenezca al espacio vectorial o que sea el resultado un vector que esté dentro del espacio vectorial. Y el producto por un escalar, que también va a pertenecer al espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, si quieren, anotamos la definición del subespacio vectorial. Aquí voy a colocar. Si B mayúscula es un espacio, sí, espacio vectorial, así, con las operaciones de suma y producto por un escalar, y W es un subespacio o un subconjunto, sí, mejor así, subconjunto
no vacío, obviamente, del conjunto B. Estamos hablando del espacio vectorial, donde W satisface los axiomas, aquí vamos a anotar, del espacio vectorial. Entonces, W es un subespacio del espacio vectorial B. Muy bien. En otras palabras, me está diciendo que, eh, que tiene que cumplir con los 10 axiomas, ¿no es cierto? Porque también pertenece al espacio vectorial P. Pero es suficiente que cumpla estas dos para que nosotros digamos es un subespacio vectorial. ¿Sí? Esto lo voy a bajar. A ver, vamos a tratar de ver un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, sean los vectores U, B, U y B. U, B, que pertenecen al espacio R cuadrado. R cuadrado, ¿qué significa? Significa que el vector tiene dos componentes, ¿no? Por ejemplo, el vector U podría ser con elementos 1,2, digamos, el vector B podría tener elementos 5,6, por ejemplo, ¿no? O sea, dos elementos. A eso se refiere. Entonces, aquí vamos a poner. Entonces, la suma U más B también pertenece al espacio vectorial R cuadrado. ¿O quieren probar? Vamos a probar solamente esto. Entonces, voy a colocar el vector U, que tiene como elementos, ¿qué le podemos poner? Cualquier valor, 2,6, digamos. Y el vector B, que tiene como elementos 3,8, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la suma U más B, eso es importante porque aquí se va a comprender mejor. Voy a representar mis vectores. 2,6 más el otro vector es 3,8. El resultado me va a dar también un vector de tamaño con dos elementos. 2 más 3 es 5 y 6 más 8 es 14. ¿Verdad? Fíjense, al decir que corresponde la suma al mismo espacio vectorial, esto es lo que estamos definiendo. Que si bien estamos sumando dos vectores de la misma forma, el resultado nos tiene que dar otro vector también de la misma forma. En este caso que pertenezca a R cuadrado. Y sí pertenece porque este vector resultante tiene dos elementos. Entonces, por eso decimos acá que la suma pertenece también a ese espacio vectorial. Y bueno, lo otro, tenemos que verificar dos, ¿no es cierto? Sea K un escalar
Entonces podemos decir que K por U también pertenece al espacio R cuadrado. Probaremos. Entonces, como yo ya tenía el vector U, voy a suponer que K, el escalar, es un número. Vamos a poner acá. K puede ser cualquier número. Incluso podemos mantenerlo como K. Pero yo le voy a colocar un número. Por ejemplo, K igual a 2. Así. Entonces, vamos a tener K por U. El resultado va a ser 2 multiplicado por 2,6. Y aquí voy a tener como respuesta un vector 4,12, ¿verdad? 2 está multiplicando a todo el vector. 2 por 2 es 4, 2 por 6 es 2. Entonces, este vector efectivamente pertenece a R cuadrado. Porque el resultado, observemos, que también es un vector con dos elementos. Hubiéramos dicho que no pertenece cuando el resultado nos diera, por ejemplo, otro tipo de vector, como un vector con 3 elementos o con 4 elementos, digamos, ¿no? Pero eso no va a suceder, miren, porque estamos multiplicando una constante al vector. Entonces acá, como cumple ambos axiomas, tanto la suma como el producto por un escalar, estos vectores U y B sí corresponde al subespacio vectorial del espacio vectorial B. Entonces, en resumen, estos dos vectores es como si tuviera dentro del subespacio, dentro de este conjunto cuadrado. Y nos dice que, pondremos así, entonces, U, B, véanlo así. B doble es igual a, déjenme anotar, B doble es igual a, entre llaves, pongo U, B. Bien, ahora sí se ve como conjunto, ¿verdad? El conjunto B doble tiene como elementos a los vectores U, B. Y hemos comprobado que U y B cumplen con los dos axiomas, ¿no es cierto? El axioma de suma y el axioma de producto por un escalar. Como cumple, podemos decir que, entonces aquí voy a colocar. Entonces, B doble es un subespacio. Es un subespacio de B. Y esa es la respuesta, ¿sí? Como ejemplo. Veremos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Dice, demostrar que B doble es un subespacio. Con las operaciones de suma y producto por un escalar. Pero, ¿dónde está B doble? Ahorita vamos a anotar. Subespacio. Si el espacio vectorial B es igual a R cubo. Ya no R cuadrado, ahora es R cubo. Así. Y R cubo representa vectores con 3 elementos, ¿verdad? Bueno, vamos a demostrar. Entonces voy a decir, sean los vectores
Por ejemplo, le vamos a poner igual, U y B. Pero ya no va a tener dos componentes, sino va a tener tres. Le voy a aumentar un 4 por acá. Y aquí le vamos a aumentar un 5. Entonces vamos a decir que, perdón, ¿por qué se sube así? Acá. Con esos dos vectores, podríamos hacerlo de forma genérica también. Simplemente anotando los elementos U sub 1, U sub 2, U sub 3, etcétera, ¿no? Lo mismo para B. Pero a veces es más fácil representarlos con números. Entonces aquí voy a colocar la suma y vamos a observar qué es lo que tenemos de resultado. El vector U es 2, 6, 4. Más el vector B, 3, 8, 5. Nos va a dar como resultado también un vector con tres elementos. 2 más 3 es 5, 6 y 8 es 14, 5, 4 es 9. Entonces aquí decimos